Mis queridos hermanos en Cristo, te doy la más cordial bienvenida una vez más a entrega de nuevo contenido que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. Sea la hora que nos veas, mañana, tarde o noche, depende en tu lugar o el día que nos estés mirando. Gracias por acompañarnos. Te doy esta bienvenida y te agradezco que tomes la molestia de mirar la información que dejamos para ti. El día de hoy es día de la fiesta de la Virgen del Carmen. Hablamos de una terrible situación que está pasando en la Iglesia Católica y pues que tenemos que tratarla nosotros para comprender lo que pasa y para orar por las personas que están viviendo esto. Se trata ni más ni menos del sufrimiento que se puede comprobar, que se puede medir. Y ni siquiera podemos decir, es que a lo mejor no es cierto, es que a lo mejor está especulando. No, se puede comprobar y se puede medir. Es un sufrimiento que se da por querer abrazar la religión cristiana. Este es nada más ni nada menos que en un país, bueno, en un continente donde supuestamente la libertad religiosa existe, donde supuestamente el hombre es libre de ir a una religión u otra, pues parece que no. Sabemos todos de antemano que los católicos somos los que hemos dado un paso atrás en todo, no sabemos por qué. Las autoridades jerárquicas de la iglesia parece que están entregando a la iglesia al mundo. ¿Por qué digo esto? Porque si tú alzas la voz contra las sectas protestantes, contra otras religiones, entonces eres objeto de ataque. Pero si los musulmanes atacan a los cristianos, pues se minimiza el asunto, no se dice nada. O si los protestantes atacan a los cristianos, tampoco se dice nada. En fin, los ataques que vengan hacia la Iglesia Católica, solo los obispos dicen, vamos a hacer reparación y me siento penado y me siento quién sabe qué. Pero cuando un católico habla sobre los musulmanes, budistas u otra religión, entonces sí, hasta los mismos obispos le dan la espalda y lo critican y casi te quieren excomulgar. Eso es lo que está pasando, mis hermanos, en la vida real. Voy a contar una historia que debes de saber. En Europa salió un informe donde dice que convertirse del Islam al cristianismo puede ser una acción muy peligrosa en ese continente europeo, bueno, en el viejo continente. O el Centro Europeo para la Ley y la Justicia ha publicado un nuevo informe e incluso es triste que se hizo en el mes de julio, en el que se pueden ver los alarmantes riesgos que corre una persona al abandonar el islamismo y unirse al cristianismo en el continente europeo. El informe lleva por nombre La persecución de los cristianos exmusulmanes en Francia y en Europa. Y notifica que hoy, en Francia, por ejemplo, es al menos difícil, generalmente, es más peligroso para un musulmán dejar su religión que en otros lugares. La gran mayoría de las personas que abandonan el Islam para unirse al cristianismo experimentan mucha persecución familiar y comunitaria que varía mucho en la intensidad. Desde el desprecio hasta la violencia, lo explican las páginas de este informe. Además, se advierte que la persecución es en primer lugar intrafamiliar, padres, cónyuges, hermanos, primos, etc. Lo es comunitaria, tiene lugar en la vida real, pero también en las redes sociales, donde los islamistas están muy presentes y activos. Algunos islamistas llevan a cabo campañas de intimidación y de inteligencia para buscar y reprimir a los conversos. Por lo tanto, puede suceder que un converso sea descubierto y amenazado, incluso agredido o incluso asesinado por un islamista al que ni siquiera conocía, lo han agregado al informe. El documento explica que la persecución no tiene fuente legal en Francia, debido a la iniciativa de la ley de la Sharia, la cual si se encuentra vigente en países de población mayoritariamente islámica como Pakistán.
Esta ley sugiere fuertes castigos a quienes blasfemen contra el Islam. Muchos ciudadanos acusan injustamente por eso, han llegado a recibir condenas de alto nivel, incluso las penas de muerte por una supuesta blasfemia al Islam sin ser comprobadas. A pesar de este tipo de leyes, no existe en Francia, prosigue en el informe, ciertas disposiciones de la ley del Sharia se pueden aplicar en la práctica. Si una comunidad musulmana local es lo suficientemente grande y radicalizada. Además, si los padres del converso son ciudadanos de un país del norte de África o del Medio Oriente, donde se aplica la ley Sharia, el converso puede verse privado de una parte de su herencia o de toda la herencia. En Marruecos, por ejemplo, cuando se abre la sucesión, basta que un miembro de la familia denuncie que el hijo heredero ya no es musulmán para que éste pierda su parte de la herencia, lo dice el informe. Asimismo, indica que los ataques violentos contra los conversos al momento de anunciar su conversión abarcan desde el desprecio y la agresión verbal hasta la expulsión de la familia, matrimonios forzados a menores de edad, linchamientos y hasta los asesinatos. Hay una gradación en la reacción. La mayoría de los musulmanes reaccionan generalmente con una sanción de muerte social continua. Más raramente el islamista, como los salafistas y los hermanos musulmanes, buscarían lavar el escándalo provocado por el converso y aplicarán una persecución más radical. El informe revela que dichos sucesos violentos tienen que ver con lo que la conversión que implica la apostasía rida. Está condenada en el Corán y violentamente condenada en los hadices, las palabras y las acciones del profeta Mahoma, lo cual justifica para muchos musulmanes una persecución física moral de los conversos. El informe advierte que esta situación no se limita solo a Francia, sino que en otros países europeos como Inglaterra, Bélgica, Alemania, Austria y Holanda están presentando crímenes similares. Además, destaca que el daño en Francia puede llegar a afectar a unas 30.000 personas, que alrededor de 300 personas de origen musulmán reciben el bautismo en la Iglesia Católica cada año. Esto es terrible, mis hermanos. Ok, fíjense cómo en otros países, bueno, en los países como Europa, convertirse del islamismo al cristianismo es terrible. Es el desprecio total. Es la muerte en muchos lugares. Toda la familia te da la espalda. Yo lo he visto, yo lo viví en los testigos de Jehová. Yo tengo familiares que son testigos de Jehová, eran católicos, se fueron para allá. Y si es más, no es bien visto para los testigos de Jehová que platiquen con católicos. De tal manera que con esos primos tuvimos una distancia terrible porque ellos no nos pueden ver porque somos católicos y tenemos mucha diferencia. Pero los musulmanes es peor, porque ellos, si un musulmán se quiere convertir al catolicismo, es terriblemente perseguido, intimidado, agredido, incluso les quitan la vida y se convierten en mártires. ¿Qué nos quiere decir esto? En primer lugar, nos quiere decir lo terrible que es seguir a Cristo, porque el mundo no quiere que sigas a Cristo. Lefebvre, en un sermón que hemos pasado en otro canal, en el de Jesús Nazareno 2020, hemos visto cómo él dice que el falso ecumenismo que en la iglesia se introdujo fue para destruir la verdad de la religión. Es curioso cómo los católicos reciben a musulmanes en los templos. Sin embargo, los que quieren dejar el islamismo, convertirse al catolicismo, son fuertemente perseguidos. La cosa no es fácil para ellos. Esto no es sencillo para ellos. Es muy terrible, dañino, malo.
Pierdes la herencia, pierdes familias, pierdes todo. Incluso te destierran, te linchan. Pues te pueden hasta... Hay muchos crímenes en Europa por el islamismo. Y es tan terrible esto, mis hermanos, que si tú dices, bueno, yo me voy a otro país, ok. Con el simple hecho de que te promuevan que eres desertor del islamismo, otra persona que ni siquiera te conoce, que es islámico, puede destruirte. Con la justificación de sus leyes y sus ritos religiosos. Los católicos no hacemos nada, quizás, en su gran mayoría, por permitir que se rapten incluso a las adolescentes y las obliguen a casarse con los musulmanes. Pero a nosotros vienen y nos hacen lo que quieren los musulmanes, y eso es terrible. Es peligroso seguir a Cristo en tierra de musulmanes. Esto tú puedes decir, bueno, ¿y a mí qué? Bueno, me parece poco que la religión católica va menguando, mientras la religión islámica va creciendo. Mientras los católicos bajamos la guardia, los musulmanes van a la alza. Y eso es terrible, porque nos vamos a ver después afectados y acorralados por ellos. No lo echemos en saco roto. Así es que, mis hermanos, esta acción hay que valorarla por los que se enfrentan. Hay que valorarla por los que siguen a Cristo. Hay que prepararnos nosotros y hay que comprender la situación tan terrible por la que pasan las personas que siguen a Cristo en otros lugares. Y fíjense, por ejemplo, en Francia, si una persona, una comunidad hay musulmanes y se aplica esta ley, ellos la permiten que se aplique porque aunque ahí no tenga validez esa ley, como son musulmanes los apoyan. Es curioso ver que los gobiernos apoyan mucho a los musulmanes. Todo parece indicar que a los que desprecian el nuevo orden mundial es a los católicos. No nos quiere ver, no nos puede ver. Y parece que erradicar esta religión de Jesucristo o erradicar a Cristo en la tierra es su misión de muchos. Por eso, tanta complicidad con los musulmanes, con grupos terroristas, tanta complicidad con ellos, porque quieren que ataquen a la Iglesia Católica. Parece ser que en este mundo, todo lo que tenga que ver contra la Iglesia, todo lo que sea contra la Iglesia es bienvenido. Y todo lo que sea para que la Iglesia crezca es querido o es suprimido por los gobiernos y por las religiones de este mundo. Oremos por estos hermanos que están siendo perseguidos por solo el simple hecho de convertirse al cristianismo. Y sobre todo también defendamos con valor y con valentía nuestra religión. Es lo único santo que tenemos. Es lo único que valioso que tenemos aquí, porque es la madre de nosotros y la esposa de Cristo en la tierra. Ojalá te sirva este video para que tú reces un Padre Nuestro por ellos. Sobre todo, comprendas el sufrimiento de los demás. Y ojalá te sirva también para que valores más tu religión y luches por ella, porque es la única que te va a llevar a la salvación eterna. Hasta pronto y bendiciones.